¿Alguna vez te has preguntado por qué los pensamientos más oscuros no aparecen a pleno sol, sino cuando apagas la luz? ¿Por qué culpas antiguas, miedos que creías superados y recuerdos que ya no dolían regresan justo antes de dormir? No es casualidad. La noche siempre fue considerada, en todas las tradiciones profundas, el momento más vulnerable de la conciencia humana. Cuando el cuerpo se rinde, la mente pierde rigidez, y cuando la mente se afloja, lo no resuelto emerge. Muchos llaman a eso ansiedad, otros lo llaman inconsciente. Los antiguos gnósticos lo llamaron arcontes, fuerzas que no atacan desde fuera, sino que operan desde las grietas internas, alimentándose de miedo, culpa, fragmentación y automatismo. Jesús nunca usó esa palabra, pero enseñó algo más poderoso: cómo cerrar esas grietas. Este video no trata de rituales mágicos, ni de fórmulas secretas, ni de repetir palabras para protegerse. Eso nunca fue el camino de Jesús. Aquí vamos a explorar lo que Él enseñó antes del descanso, no como religión superficial, sino como una tecnología interior de conciencia capaz de bloquear cualquier fuerza que dependa de la inconsciencia para actuar. Si ya viviste lo suficiente como para saber que el mayor enemigo no siempre está afuera, este mensaje es para ti. La noche no es peligrosa por sí misma. Lo que la vuelve vulnerable es el estado en que entramos en ella. Durante el día, el ego está activo. Resolvemos problemas, cumplimos roles, respondemos estímulos. La mente está ocupada, estructurada, defendida. Pero al caer la noche, esas defensas se relajan, el cuerpo se entrega y la conciencia desciende. Es en ese descenso donde ocurre algo decisivo. Todo lo que no fue mirado durante el día reclama espacio. Pensamientos no resueltos, emociones reprimidas, decisiones evitadas, verdades postergadas. Nada de eso desaparece. Solo espera el momento en que ya no puedas distraerte. Jesús comprendía esto profundamente. Por eso jamás habló del descanso como algo automático. Dormir para él no era solo cerrar los ojos, sino entrar en un estado interior específico. Cuando una persona se duerme fragmentada, cuando se acuesta cargando resentimiento, miedo o culpa, entra en el sueño dividida. Y una conciencia dividida es fácil de dominar. Los gnósticos llamarían a eso la acción de los arcontes. La psicología moderna lo llama activación de complejos inconscientes. Jesús lo llamó de otra forma: no haber velado. Velad, decía él, no porque el peligro venga de fuera, sino porque la inconsciencia abre la puerta. Este es el fundamento de todo lo que viene después. No se bloquean fuerzas oscuras luchando contra ellas, se bloquean cerrando el acceso, y el acceso siempre es interno. Para comprender qué enseñó Jesús a bloquear, primero debemos aclarar qué son realmente los arcontes, sin fantasía ni literalismo. En los textos gnósticos antiguos, los arcontes no son demonios con cuernos ni seres que atacan desde el exterior. Son fuerzas de dominación que operan a través de la inconsciencia. Gobiernan no porque sean más fuertes, sino porque la persona no está presente. Desde una mirada psicológica profunda, los arcontes representan patrones mentales automáticos, miedo que se repite, culpa que se recicla, pensamientos que no elegimos pero nos gobiernan, voces internas que nos debilitan justo cuando bajamos la guardia. No te atacan, te ocupan, y solo pueden hacerlo cuando la conciencia se apaga antes que el cuerpo. Por eso la noche es su territorio preferido, no porque sea oscura, sino porque el ser humano suele acostarse inconsciente. Jesús jamás habló de combatir entidades externas. Eso habría reforzado el miedo. Y el miedo es precisamente el alimento de estas fuerzas. En cambio, Jesús apuntó siempre a algo radicalmente distinto: despertar la conciencia. Cuando él hablaba de reinos, no se refería a lugares, sino a estados interiores. Cuando hablaba de luz, hablaba de lucidez. Cuando hablaba de tinieblas, hablaba de no saber lo que uno hace consigo mismo. Los arcontes, en este sentido, no son enemigos a expulsar,
sino mecanismos a desactivar, y se desactivan cuando la persona se observa, reconoce su estado real, deja de huir de sí misma y entra al descanso reconciliada. Esto explica algo crucial. Muchas personas rezan antes de dormir y aún así sufren ataques mentales nocturnos, porque rezar sin conciencia no bloquea nada. Solo repite palabras mientras la mente sigue fragmentada. Jesús nunca enseñó palabras para repetir, enseñó estados de ser, y un estado consciente es inaccesible para cualquier fuerza que dependa de la automatización. Para entender lo que Jesús realmente enseñó antes de dormir, es necesario aclarar primero lo que nunca enseñó, porque uno de los mayores errores espirituales nace justamente de ahí. Jesús nunca enseñó rituales de protección mágica. Nunca habló de amuletos, sellos, fórmulas secretas ni repeticiones automáticas para bloquear fuerzas. Nunca colocó el poder fuera de la conciencia humana. Ese tipo de prácticas surgieron después, cuando el mensaje original se volvió miedo, y el miedo buscó control. Cuando una persona cree que necesita un ritual externo para estar a salvo, ya entregó su poder. Y eso es exactamente lo contrario de lo que Jesús enseñaba. Jesús no formó personas dependientes, formó personas despiertas. Él sabía que cualquier fuerza que gobierna desde fuera solo puede hacerlo si el ser humano no está presente dentro de sí. Por eso insistía tanto en algo que hoy se repite sin comprender. Tu fe te ha salvado. No hablaba de creencias, hablaba de alineación interior. El error moderno y antiguo es buscar protección sin transformación, rezar sin mirar la propia sombra, dormir pidiendo luz sin apagar los focos internos del conflicto, la culpa y la negación. Eso no bloquea nada, eso posterga. Jesús nunca enseñó a huir del miedo, enseñó a atravesarlo con conciencia. Nunca enseñó a expulsar pensamientos oscuros. Enseñó a no identificarse con ellos. Nunca enseñó a combatir la noche. Enseñó a entrar en ella reconciliado. Este capítulo es clave porque desmonta una ilusión peligrosa, la idea de que algo externo puede protegerte de lo que tú no quieres mirar. Los arcontes, en el sentido simbólico, no se van con palabras. Se quedan mientras haya inconsciencia. Y Jesús lo sabía. Por eso su enseñanza no comienza con «di esto», sino con «vigila». Vigilar no es controlar, es estar despierto. Y una conciencia despierta, incluso en silencio, es inaccesible para cualquier forma de dominación interna. La palabra «vigilar», en boca de Jesús, ha sido una de las más malinterpretadas de toda la tradición cristiana. Muchos la confundieron con tensión, control o miedo al castigo. Pero Jesús no hablaba de ansiedad espiritual, hablaba de presencia consciente. Vigilad, para él, significaba algo muy concreto. No te duermas dividido. Antes del sueño, la mente entra en un estado de transición. Ya no está completamente despierta, pero tampoco dormida. Ese umbral es delicado. Es ahí donde los pensamientos no resueltos toman fuerza. Vigilar, entonces, no es luchar contra lo que aparece, es mirarlo sin huir. Jesús enseñaba a observar el propio estado interior antes de cerrar los ojos. ¿Estoy en paz conmigo? ¿Estoy escapando de algo? ¿Hay algo que estoy evitando sentir? Esta observación honesta es el primer bloqueo real, porque los patrones automáticos solo funcionan cuando no son vistos. Los arcontes, en el lenguaje simbólico, gobiernan desde la oscuridad. No soportan la luz de la conciencia. Por eso Jesús no decía, eliminen los pensamientos impuros, sino, vigilen. Cuando vigilas, el pensamiento pierde poder. Cuando huyes, se fortalece. Este es un punto que muchas personas entre los 45 y 65 años reconocen profundamente. No es lo que vivimos lo que nos perturba por la noche, sino lo que no vivimos conscientemente.
Jesús invitaba a un gesto simple y revolucionario antes de dormir. Sentarte un momento en silencio y mirar tu día sin mentiras. No para juzgarte, no para castigarte, sino para integrar. Integrar es cerrar puertas. Integrar es unificar la conciencia. Integrar es impedir que fuerzas automáticas ocupen el espacio. Quien se acuesta presente, se duerme entero. Y una conciencia entera no es invadida. Uno de los silencios más peligrosos no es el de la noche, sino el de los conflictos que evitamos durante el día. Jesús comprendía algo que hoy la psicología confirma. Lo no resuelto no descansa. Cuando te acuestas con resentimiento, el cuerpo duerme, pero la mente sigue en guardia. Cuando te acuestas con culpa, el ego se relaja y la acusación interna se intensifica. Cuando te acuestas con rabia contenida, esa energía busca salida en sueños, insomnio o pensamientos obsesivos. Nada de eso es castigo, es consecuencia. Los arcontes, en el lenguaje simbólico, se alimentan precisamente de estos estados fragmentados. No crean el conflicto, lo explotan. Jesús nunca minimizó el conflicto interior. Nunca dijo, ignóralo y reza. Dijo algo mucho más exigente. Reconcíliate antes de presentar tu ofrenda. Eso incluye la ofrenda del descanso. Dormir sin resolver es entregar la mente a la repetición automática. Es permitir que el pasado gobierne la noche. Por eso muchas personas despiertan cansadas sin razón aparente. No descansaron, solo se desconectaron. Jesús invitaba a un acto radical antes de dormir. Hacer las paces con lo vivido, incluso cuando no hay solución inmediata. No se trata de resolver todo, se trata de no mentirse. Decir internamente, esto me dolió, esto no lo entendí, esto me enojó, esto aún no sé cómo integrarlo. Nombrar el conflicto lo desactiva, negarlo lo fortalece. La conciencia que reconoce su estado se unifica. Y cuando hay unidad interior, no hay grieta por donde operar. Este capítulo es incómodo porque revela una verdad dura. No son las fuerzas externas las que perturban la noche, sino los conflictos que nos llevamos a la cama sin mirar. Jesús enseñó que la paz no se pide, se practica, y comienza antes de cerrar los ojos. Pocas enseñanzas de Jesús han sido tan malentendidas como el perdón. Se lo presentó como una obligación moral, como debilidad o como una exigencia injusta. Pero Jesús nunca habló del perdón para beneficiar al otro. Habló del perdón como liberación interior. Cuando no perdonas, no castigas al otro. Te atas a él. El resentimiento crea un vínculo psíquico activo, una conversación inconclusa que se repite una y otra vez en la mente, especialmente cuando el cuerpo se apaga. Por eso, antes de dormir, esos diálogos regresan. Las frases que no dijiste, las escenas que reescribes, las ofensas que siguen vivas. Eso no es memoria, es apego emocional no resuelto. Jesús fue extremadamente claro. Si te acuestas con algo contra alguien, no estás libre. Y una conciencia no libre es vulnerable. Perdonar antes de dormir no significa justificar lo que ocurrió. No significa negar el daño. No significa reconciliarte externamente. Significa algo mucho más profundo y exigente. Decidir que esa experiencia no va a gobernar tu mundo interior esta noche. El perdón corta el suministro. Sin emoción reactiva, los pensamientos pierden fuerza. Sin carga emocional, los patrones automáticos se disuelven. Los arcontes, entendidos como fuerzas de repetición inconsciente, no sobreviven donde no hay alimento emocional. Por eso Jesús vinculaba el perdón con la libertad, no como mandato moral, sino como higiene del alma. Antes de dormir, el acto es íntimo y silencioso. Reconocer a quién sigues llevando dentro y soltarlo conscientemente. No es un gesto sentimental, es un gesto de poder. Decirte internamente, esto ocurrió, me marcó, pero no me poseerá esta noche. Quien perdona duerme liviano.
Quien no perdona, se acuesta acompañado por su herida. Jesús sabía que ninguna oración es efectiva si el corazón está cerrado, y que ninguna fuerza oscura puede operar donde hay liberación interna. El perdón, antes del sueño, no es espiritualidad elevada, es protección psíquica profunda. En los relatos más antiguos, Jesús aparece una y otra vez, retirándose en silencio, especialmente al caer la noche. No para escapar, sino para reordenarse por dentro. El silencio no era ausencia de palabras, era una posición interior. En el silencio, la mente deja de producir ruido automático, y cuando el ruido cesa, las fuerzas que dependen de él se debilitan. Muchas personas creen que el silencio es vacío. En realidad, es presencia sin distracción. Antes de dormir, el silencio cumple una función decisiva. Permite que la conciencia vuelva al centro, sin estímulos externos que la fragmenten. Jesús entendía que la mente hiperestimulada no descansa, solo se desconecta. Por eso enseñaba a apartarse, a recogerse, a entrar en la habitación interior y cerrar la puerta. No hablaba de una habitación física, sino de cerrar el acceso a la dispersión. Los arcontes, como símbolos de la mente automática, necesitan ruido, imágenes, narrativas repetidas. En el silencio consciente no encuentran soporte. Pero este silencio no es represión. No es callar pensamientos. Es dejar de alimentarlos. Sentarte unos minutos antes de dormir sin teléfono, sin estímulos, sin palabras innecesarias, es una forma profunda de protección. No porque algo externo se vaya, sino porque tú regresas a ti. Jesús no llenaba la noche de discursos, la despejaba. El silencio permite que lo esencial emerja sin lucha. Y lo que emerge, cuando es visto, se integra. Este capítulo es clave porque muestra algo contracultural. No necesitas hacer más antes de dormir. Necesitas hacer menos. Menos ruido, menos huida, menos identificación. Una mente silenciosa no es una mente vacía. Es una mente unificada, y donde hay unidad, no hay invasión. Pocas frases de Jesús son tan profundas y tan poco comprendidas como esta. En tus manos entrego mi espíritu. No es una frase de resignación, es una renuncia consciente al control. Antes de dormir, el ser humano enfrenta una paradoja. Para descansar, necesita soltarse, pero el ego teme desaparecer. Ese miedo al no control es una de las mayores fuentes de ansiedad nocturna. La mente quiere resolver, anticipar, proteger, controlar, incluso cuando ya no puede. Jesús entendía que el control excesivo fragmenta la conciencia, y una conciencia fragmentada es vulnerable. Entregar el espíritu no es entregar la vida a una entidad externa. Es dejar de aferrarse a lo que no puedes sostener despierto. Significa decir internamente, hice lo que pude hoy. No todo está resuelto, y aún así puedo descansar. Este gesto bloquea una de las principales puertas por donde entran los pensamientos obsesivos. La ilusión de que pensar más traerá solución. No la trae, solo agota. Los arcontes, como patrones de repetición, se activan cuando la mente gira sin salida. El control sin acción los fortalece. La entrega los desarma. Jesús enseñó que la confianza no es ingenuidad. Es sabiduría sobre los límites humanos. Cuando sueltas el control antes de dormir, no te vuelves pasivo, te vuelves real. Aceptar la incertidumbre es una forma de lucidez, y la lucidez, incluso en la oscuridad, es luz. Este capítulo es especialmente importante para quienes han vivido mucho, para quienes cargan responsabilidades, historias, errores y decisiones irreversibles. Dormir sin entregar el control es intentar sostener el mundo con la mente. Dormir entregando es permitir que el cuerpo y la conciencia se reordenen. Jesús sabía que ninguna fuerza oscura puede operar donde no hay resistencia ansiosa. La entrega no es derrota, es protección profunda.
Uno de los errores más persistentes en la espiritualidad nocturna es creer que decir ciertas palabras tiene poder por sí mismo. Jesús fue claro, aunque muchos no quisieron escucharlo. No son las palabras, es el estado interior. Cuando Jesús hablaba de orar, nunca se refirió a repetir fórmulas mecánicas. De hecho, criticó abiertamente la repetición vacía. ¿Por qué? Porque las palabras sin presencia no tocan el centro. Los antiguos entendían el nombre no como una palabra externa, sino como la cualidad interna desde la que hablas. El nombre verdadero es el estado del corazón. Antes de dormir, muchas personas dicen oraciones mientras la mente sigue dispersa, ansiosa o resentida. Las palabras suben, la conciencia no. Jesús enseñó que el verdadero diálogo ocurre en lo secreto, donde no hay actuación ni máscara. Ahí no importa qué dices, sino desde dónde lo dices. Los arcontes, como fuerzas de automatismo, no se afectan por palabras. Se afectan cuando la persona se alinea internamente. Por eso Jesús insistía en el corazón, no como emoción blanda, sino como centro unificador. Antes de dormir, el acto no es recitar, sino reunirse por dentro, sentir el cuerpo, respirar, habitarte. Una sola frase dicha desde ese lugar tiene más poder que 1000 repeticiones desde la dispersión. Este capítulo desmonta una ilusión cómoda. No existe protección sin implicación interior. Jesús no ofreció atajos, ofreció verdad. Cuando la oración nace del centro, la mente se aquieta. Cuando la mente se aquieta, no hay narrativa repetitiva. Y sin narrativa, las fuerzas automáticas se disuelven. El nombre que bloquea no se pronuncia con la boca, se encarna. Dormir desde el corazón unificado es dormir fuera del alcance de la dominación interna. Dormir reconciliado no es dormir sin problemas, es dormir sin guerra interior. Jesús nunca prometió una vida sin conflictos, pero enseñó algo mucho más realista: cómo no llevar el conflicto al inconsciente. Cuando una persona se reconcilia consigo misma antes de dormir, algo profundo cambia. La mente deja de atacarse. El cuerpo se relaja de verdad. El sueño deja de ser una huida y se convierte en reparación. La reconciliación no significa que todo esté resuelto. Significa que nada está siendo negado. Has mirado tu día. Has reconocido tus límites. Has soltado el resentimiento posible. Has entregado lo que no puedes controlar. Ese estado es extremadamente importante porque no deja grietas activas. Los arcontes, entendidos como fuerzas que operan desde la fragmentación, no pueden actuar donde no hay división interna. No hay de dónde tirar. No hay narrativa que secuestrar. Por eso muchas personas notan cambios claros cuando empiezan a dormir de esta manera. Sueños más claros o más tranquilos. Despertares menos ansiosos. Una sensación de descanso real, incluso con pocas horas de sueño. No es sugestión, es coherencia psíquica. Jesús enseñó que la paz no es un premio divino, es una consecuencia interna. Cuando te duermes reconciliado, el inconsciente no necesita gritar. No necesita crear imágenes perturbadoras para llamar tu atención. Ha sido escuchado. Este capítulo es especialmente poderoso para quienes han vivido mucho y cargan historias largas. La noche deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de integración. Jesús sabía que el descanso verdadero no viene de apagar la mente, sino de ordenarla con verdad y compasión. Dormir así no te hace inmune a la vida, pero te hace indominable por la repetición inconsciente. Después de todo lo que hemos visto, aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué tantas personas oran, buscan a Dios, intentan protegerse y aún así sufren por la noche? La respuesta es simple y dura. Confunden espiritualidad con evasión. El error más común antes de dormir es querer estar en paz sin haber sido honestos, pedir calma sin haber mirado el conflicto, buscar luz sin haber reconocido la sombra.
Jesús fue radicalmente claro en esto, aunque se lo suavizó con el tiempo. Él no ofrecía consuelo barato, ofrecía verdad liberadora. Muchas personas quieren que algo externo las proteja del propio mundo interior, pero Jesús enseñó exactamente lo contrario. Lo que no se integra, gobierna. Orar para dormir en paz mientras se ignora una verdad interna es como cerrar los ojos al volante y pedir llegar bien. No es fe, es negación. Este error se vuelve más frecuente con la edad, porque con los años se acumulan historias no resueltas, decisiones ambiguas, culpas silenciosas y duelos incompletos. La tentación es anestesiarse. Jesús invitaba a atravesar. Los arcontes, como símbolos de dominación psíquica, no necesitan atacar a quien ya se ataca a sí mismo, solo amplifican. Por eso tantas personas sienten opresión justo al acostarse. No es castigo, es coherencia. Jesús nunca prometió descanso sin transformación. Prometió descanso a los que se atreven a ser verdaderos. Este capítulo revela algo esencial. No basta con hacer lo correcto externamente. La noche responde al estado real del corazón. El mayor bloqueo ocurre cuando una persona deja de mentirse, cuando acepta, esto es lo que soy hoy, esto es lo que aún no resolví, y aún así puedo estar presente. La honestidad interior es profundamente desarmante para cualquier fuerza automática. No hay máscara que sostener, no hay personaje que defender. Jesús sabía que la verdad libera porque unifica, y una conciencia unificada no puede ser tomada. Después de recorrer cada principio, ahora podemos ver con claridad algo esencial. Jesús sí enseñó qué hacer antes de dormir, pero no como ritual externo, sino como una secuencia interior de alineación. No es una técnica mágica, es una postura de conciencia. Esta práctica no se aprende de memoria, se encarna. Antes de dormir, Jesús enseñó, de forma indirecta pero constante, a recorrer 5 movimientos interiores. Primero, detenerse, no pasar del ruido del día directamente al sueño, hacer una pausa consciente, romper la inercia. Segundo, vigilar, observar honestamente el propio estado, sin juzgar, sin justificar, solo ver. Tercero, reconciliar, reconocer los conflictos abiertos, nombrarlos internamente, soltar el resentimiento posible, perdonar, no por virtud, sino por libertad. Cuarto, entrar en silencio, cerrar la puerta a la dispersión, habitar el cuerpo, respirar, unificar. Quinto, entregar, soltar el control, aceptar los límites, descansar sin exigirle a la mente lo que no puede dar. Esto es lo que bloquea. No entidades externas, sino la dominación interna. Los arcontes, entendidos como fuerzas que operan desde la inconsciencia, no tienen acceso a una persona que se acuesta presente, reconciliada y entregada. Jesús no prometió noches sin oscuridad. Prometió algo más real, luz suficiente para no perderse en ella. Dormir así no es huir del mundo, es volver a uno mismo, y quien se encuentra consigo antes de dormir, no puede ser tomado por aquello que vive de la fragmentación. A lo largo de este video, hemos visto algo fundamental. Jesús no enseñó a bloquear fuerzas externas, enseñó a cerrar las puertas internas. La noche no es el problema es acostarse inconsciente. Los arcontes, como símbolo, representan todo aquello que gobierna cuando no estamos presentes: miedo, culpa, repetición, automatismo, autoataque. Jesús ofreció una salida madura, exigente y profundamente humana: presencia, verdad, perdón, silencio y entrega. Nada de eso depende de creencias, depende de honestidad interior. Si hay una enseñanza central que puedes llevarte hoy, es esta: no te duermas dividido, no te acuestes huyendo de ti, no delegues tu descanso a palabras vacías, no busques protección donde falta conciencia. Dormir puede ser un acto mecánico o un acto de soberanía interior. Jesús enseñó lo segundo. Cuando la conciencia se acuesta despierta, ninguna fuerza que viva de la oscuridad puede gobernar.